Que el Señor les bendiga grandemente. Hace unos 2 días aproximadamente atrás decidí disipularme, ¿verdad? Porque no está de más seguir aprendiendo y seguir aprendiendo en base a buenos maestros, buenos pastores de sana doctrina. Y tengo la necesidad, tengo el agrado de quererlo compartir con ustedes lo que estoy aprendiendo, cómo me estoy discipulando. Y en la lección 1 mirábamos o miraba, ¿verdad? En este discipulado que estoy tomando, la necesidad del discipulado. Todos sabemos que a veces tenemos experiencias que nos harán, o sea, estas experiencias nos harán ver que a veces tenemos mucho que aprender todavía. No hay un cristiano en toda la faz de la tierra que pueda decir que lo sabe todo. Nuestro discipulado va a ser toda la vida. No vamos a dejar de aprender en esta vida. Y tenemos 66 libros en donde sacar información y aprender y claramente ponerla en práctica. Podemos preguntarnos también en qué área nosotros podemos decir que nos falta mucho que aprender. Obviamente, como cualquier otro cristiano, van a haber áreas donde nos va a costar aprender. Por ejemplo, en escatología, en doctrinas fundamentales. Vean, las doctrinas fundamentales es una obligación de todo cristiano estudiarlas y aprenderlas. Doctrinas fundamentales, la Trinidad, la expiación de Jesucristo, la venida de Jesucristo, la primera venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la soberanía de Dios y muchas otras doctrinas fundamentales que el creyente, el verdadero creyente, debe de estudiar minuciosamente para que podamos crecer espiritualmente. Ya la escatología entraría en doctrinas no fundamentales, porque incluso Lucas narra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, déjenme buscarlo, en Hechos capítulo 1, en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Él le dice: entonces los que se habían reunido le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y vean, y escuchen lo que le dijo el Señor. Y les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos tenían una curiosidad escatológica. Ellos tenían la curiosidad de que si el Señor restauraría el reino a Israel, en ese tiempo, preguntaban los discípulos. Pero el Señor les dijo: no les toca a ustedes saber eso. No les toca a ustedes saber eso. Hay misterios que Dios no ha revelado en su palabra. Pero hay cosas que sí lo ha revelado y están en su palabra. Y con eso nos basta a nosotros. Con eso nos basta a nosotros. Y ese es el verdadero creyente, que quiera saber y practicar lo que Dios
nos ha revelado en su palabra. El verdadero discípulo es un estudiante. Un discípulo es ser un estudiante, alguien que aprende de su maestro e imita a su maestro. Alguien que quiera hablar en inglés se va a convertir en un estudiante. Se va a convertir en un estudiante, va a poner atención al maestro, va a querer aprender, va a estudiar cosas nuevas. Y al fin de la jornada, él va a terminar aprendiendo. Él va a terminar hablando inglés. Así es el verdadero creyente. El verdadero creyente, el verdadero cristiano va a querer parecerse más y más al Señor Jesucristo. Si somos verdaderos discípulos, estamos llamados a aprender continuamente. ¿Y de quién más? ¿De quién más estamos llamados a aprender? De nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos está en la Biblia. Está en la Biblia. No está en el pensamiento de otro ser humano, no. No está en el pensamiento de un pastor, no. Está en la Biblia. Por eso es que nosotros debemos de darle el lugar correspondiente a la Biblia, a la palabra de Dios. Exaltarla, ponerla en alto, predicarla tal y como está escrita, no añadirle ni quitarle. Si vamos a predicar algo que nos va a confrontar, debemos predicar aún así nosotros seamos confrontados. Debemos de predicar la palabra como está escrita. Si somos verdaderos discípulos, estamos llamados a aprender continuamente de Él, del Señor, y seguirle. Esta palabra, seguirle, connota profundamente algo que en la Escritura lo podemos definir. Seguirle. El Señor decía, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y me sigue. Y sígueme. Seguirle connota mucho más, una definición más profunda que solamente el sentido de la palabra. Seguirle es a veces sufrir por Cristo. Seguirle a veces va a querer decir que vamos a ser vituperados, que vamos a ser perseguidos. Seguirle significa llegar al extremo de perder la vida por nuestro Maestro. Y seguirle debe de ser en cada área de nuestra vida. No solo en una área, no solo sigo a mi Señor porque voy a la iglesia, sigo a mi Señor porque leo la Biblia, sigo a mi Señor porque oro, no, en todas las áreas de nuestra vida, prácticamente hablando. Es una vida práctica. Seguirle a Jesús es una vida práctica. Aprendemos, nos llenamos de la palabra de Dios, nos llenamos de los mandamientos del Señor. Absorbemos de la palabra de Dios todos esos mandamientos, todas esas enseñanzas, todas esas lecciones, las absorbemos de la palabra de Dios y las practicamos. No solo absorbemos y las tenemos allí guardadas, no, las practicamos. La vida del creyente es una vida práctica. El apóstol Pablo menciona mucho la palabra y andad, y anden.
porque el apóstol Pablo entendía de que la vida siguiendo a Jesús es una vida práctica, es una vida práctica. Sigamos. El discipulado es un proceso que dura toda la vida, desde que tú aceptas al Señor, desde que tú en una iglesia, en una campaña evangelista, en tu casa que pasaron evangelizando, en un sermón que viste por YouTube, en un sermón que viste por TikTok, en la televisión. Porque también Dios puede usar esos medios para llamar a su pueblo. Y obviamente después de eso, buscar una iglesia de sana doctrina y congregarte. Después de que tú haces ese paso, tú das ese paso y estás consciente de ese paso, el discipulado va a durar toda tu vida. Toda tu vida va a durar el discipulado. Es un proceso que vamos de escalón a escalón. No te vas a quedar en el primer escalón, no te vas a quedar allí. No te vas a quedar allí porque los que se quedan allí es porque realmente tienen problemas de crecimiento. Es como un niño. La Biblia a veces relaciona al creyente como un niño. Y en el texto que vamos a ver más adelante y vamos a profundizar, Pablo hace mención de eso. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Que crezcamos, dice el apóstol Pedro, en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Igual Pablo lo va a decir. Entonces, la vida del creyente es un paso primero, después otro paso. Y cuando miramos, ya vamos caminando, es como un niño. Primero vamos gateando, estamos poniendo un pasito, vamos dando un paso acompañado. Vean qué bonito es, porque es como volver, es prácticamente es volver a nacer, ir dando esos primeros pasos. Pero un niño no lo va a dar solo. El niño tiene que ir acompañado de sus padres, de su mamá, de su papá. Y le van a ir enseñando cómo dar un paso, cómo dar el otro. Incluso a veces los van a dejar solo nos van a dejar siendo niños, para que aprendamos, para que nos demos golpes, para que nos caigamos, para que aprendamos, para que con el dolor, con las caídas, volvamos a levantarnos y volverlo a intentar. Así es la vida del cristiano. Pero un niño no se va a quedar allí. El niño va a querer crecer, va a querer experimentar, va a querer crecer en tamaño, en conocimiento. Pero siempre van a tener al lado a alguien que lo instruya, Así es la vida del creyente. Vean qué interesante, porque el Señor en la gran comisión nos mandó a ser discípulos, no creyentes. Porque creyentes en este mundo, el 99% pueden creer en algo, hasta pueden creer en el Señor, pueden creer que Dios existe, pueden creer históricamente en el Señor, pero discípulos verdaderamente son pocos. Entonces, la vida del creyente, el discipulado va a durar toda la vida. Va a durar toda la vida. Recalquemos esto, que en esta vida ninguno de nosotros, o sea, los discípulos, es un producto terminado. Nadie en esta vida
es un producto terminado espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, hablando también en la perfección, porque nadie es perfecto. Acordémonos que el pecado está en nosotros todavía. Ya no se enseñorea en nosotros. No tiene ese poder que tenía antes de que conocíamos al Señor, pero sí el pecado está allí. El pecado está allí y a veces surge de las cenizas, digamos, y cometemos pecado. Pero también dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor, que intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Ninguno de nosotros es un producto terminado. Esto es que vamos de pasito en pasito, como lo estaba explicando, como un niño que va creciendo constantemente. La idea principal es que ninguno de nosotros es perfecto, pero todos necesitamos crecer como discípulos de Cristo. Todos necesitamos crecer. Es una necesidad. Por eso el tema, la necesidad del discipulado. Vivimos en una época que el cristiano, el creyente, lastimosamente no lee la Biblia. Y eso va a conllevar a muchos problemas, a muchos problemas. Primeramente, a que vengan falsos maestros y te engañen, como más adelante vamos a profundizar en el texto que enseña Pablo a los filipenses. También que todo te vas a tragar, porque no lo vas a pasar por el filtro de la Biblia, no vas a tener ese conocimiento que está en la Biblia, en la palabra del Señor. Todos necesitamos o tenemos la obligación de leer la Biblia todos los días. Vean qué bonito lo que le dice Dios a Josué en el capítulo 1. Josué capítulo 1 dice desde el versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a tus padres que le daría. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenderán. Versículo 8: que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí hay una condición para que todo te salga bien. Aquí hay una condición para que hagamos prosperar nuestros caminos. Y es que la palabra del Señor no se aparte de nuestra boca. Que de día y de noche meditemos en ella. Que no la leamos como un simple libro. Como un cuento, como una anécdota, no. Que podamos sacar las maravillas que están en este libro. Que podamos rumiar como lo hace la vaca. Aquí está rumiando, haciéndose preguntas, hacernos preguntas, investigar, comparar con la misma Biblia. Ver históricamente cómo se relaciona con nuestra época hoy en día, cómo se relacionaba con aquella época también. Por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo están dirigidas a iglesia en aquella época. En un contexto de aquellas épocas. Pero como dice la misma palabra, que todo lo escrito está para enseñarnos a nosotros, entonces nosotros debemos de aplicárnosla
hoy en día, como el texto que vamos a ver, fue escrita a los filipenses en aquella época. Pero en esta época nos conviene a nosotros, porque acordémonos que Pablo le escribe a un grupo de creyentes, de santos, de los que han creído en el Señor Jesucristo, los que están teniendo un proceso de santificación. Y en el texto que vamos a meditar, vamos a seguir meditando, es en el capítulo 3 de la carta a los filipenses, versículo 8 al 11 y al 21. Vamos a dar lectura y dice la palabra de Dios: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. En los versículos anteriores, Pablo da a conocer lo que él era. Da a conocer de esas cosas o de esas costumbres o de esas prácticas de que él podría gloriarse. De que él podría gloriarse. Y para entenderlo un poquito, vamos a leer el versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas. Para vosotros es salvaguardia. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, dice, ¿verdad? Ahí todo bien, dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice. Ya, escuchen lo que dice Pablo. Yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Yo más, dice. Y aquí empieza a decir muchas cosas que él hacía, él hizo. Versículo 5 dice: circuncidado al 8º día, un rito, una ceremonia que cumplió el apóstol Pablo. Del linaje de Israel, él podría sacar pecho que venía del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, dice. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice. Irreprensible. Aquí Pablo podría sacar pecho con todo esto que estamos mencionando. Pero dice el versículo 7: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Él las tenía por ganancia. Él se jactaba por ser circuncidado al 8º día. Él sacaba pecho por ser del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, una de las sectas más tremenda, más legalista, que cumplía las 300 y pico de ley de la Torá. En cuanto a ser los perseguidor de la iglesia. Entonces esas cosas Pablo las tenía por ganancia, dice. Pero él sigue diciendo que las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo, no por amor a Cristo, sino por amor de Cristo. Y esto debemos de entenderlo, porque nosotros no amamos a Dios. No amamos a Dios nosotros. Él nos amó primero. Entonces el amor es de Dios hacia nosotros. Y vean qué hermoso amor que dio a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios al ser humano. Al ser humano. Las buenas noticias son para todos.
son para todos. La salvación para los escogidos. Para los escogidos. Entonces sigue diciendo Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Aquí añade algo interesante, y es que Él hace estas cosas perdidas ya no por el amor de Cristo solamente, sino por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces Él aparta esas cosas. Él aparta esas cosas y dice, yo voy a hacer estas cosas a un lado para llegar a conocer a mi Señor. Llegar a conocer a mi Señor. Y es que también la Escritura dice que escudriñemos las Escrituras. O sea, en otras palabras, que busquemos el conocimiento del Señor, porque allí está la vida eterna. Y ese conocimiento de las Escrituras es la que dan testimonio de Jesús. Es la que dan testimonio de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia habla de un Salvador, de un Mesías. Entonces Pablo aquí dice, todo esto, todas estas cosas, las tengo como basura, dice, va a decir más adelante, para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. El versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es a base de la ley, sino la que es por medio de la fe de Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, a fin de ¿qué? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En su muerte. Por si de algún modo consigo llegar a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya haya conseguido la perfección total, escuchen, sino que prosigo por ver si logro darle alcance, puesto que yo también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Por eso decíamos nosotros que ningún discípulo es un producto terminado. Incluso Pablo lo está diciendo. No considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice. Me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante. Me olvido lo de atrás. Me olvido que fui circuncidado al 8º día. Me olvido que soy linaje de Israel, porque eso no salva. Me olvido que soy de la tribu de Benjamín, porque tampoco eso salva. Y me olvido que soy hebreo de hebreos. Me olvido de la ley, porque Cristo ya la cumplió. Y prosigo y me extiendo a lo que está delante. A la meta. Prosigo hacia la meta, dice, para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, pero esta palabra realmente significa maduros. Esto mismo sintamos. Y si en algo sentís de un modo diferente, también esto os lo revelará Dios. Sin embargo, en aquello a que hayamos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, dice. Versículo 17. Hermanos, dice, sed imitadores de mí y fijaos en los que así se conducen según el modelo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo de nuestro estrado de humillación, conformándolo al cuerpo de la gloria suya, en virtud del poder que tiene también para someter a sí mismo todas las cosas. Vamos a hacernos unas preguntas. Vamos a hacernos unas preguntas con respecto a este pasaje. A este pasaje. ¿Qué dice Pablo que no es? Es la primera pregunta. ¿Qué dice Pablo que no es? Y conforme lo que aprendimos, vamos a contestar. Pablo dice que él no es perfecto. Que él no es perfecto. ¿Y qué no ha hecho aún? La respuesta es lograr la meta, alcanzar la meta. O sea, Pablo dice que no es perfecto y que aún no ha alcanzado la meta. Segunda pregunta, si es así, si así es como el apóstol Pablo se veía a sí mismo, ¿qué nos dice esto sobre cuáles deberían ser nuestras actitudes hacia nosotros mismos? Podemos responder esa pregunta. La respuesta puede ser o es negarnos a nosotros mismos. Esa es las actitudes que debemos de tener. La negación, el despojarnos, el morir a nosotros mismos, tomar la cruz, la privación, olvidarnos de lo que está atrás, de lo que queda atrás. Olvidarnos. A veces los cristianos alardean de las glorias pasadas. Y eso no es así. Eso no es así. Debemos olvidarnos de las glorias pasadas y empezar a crear glorias futuras. Glorias futuras, esas glorias deben de glorificar a Dios, no a nosotros. No a nosotros, nuestras vidas deben de glorificar a Dios. La gente de allá afuera debe glorificar a Dios por nuestro testimonio. Por nuestros testimonios. Tercera pregunta, ¿por qué razón Pablo se esforzaba para obtener un conocimiento más profundo de Cristo? Buena pregunta. Ahora preguntémonos, hagámonos esta pregunta, pero pongamos nuestro nombre. ¿Por qué razón Eliezer se esfuerza para obtener un conocimiento más profundo de Cristo? ¿Cuál es mi razón? ¿Cuál es el objetivo por el cual yo me estoy discipulando? ¿Cuál es la razón? Claramente es porque ya soy salvo. Porque ya soy salvo. Porque Dios me amó primero. Porque verdaderamente un discípulo quiere llegar al conocimiento de Jesús. El apóstol Pablo ya era salvo y se esforzaba para obtener un conocimiento más profundo de Cristo. Y nosotros debemos de tener esa actitud. Nosotros, los que realmente hemos sido salvos, tenemos que tener esa mentalidad. Esa mentalidad de tener esa visión de porque soy salvo, quiero conocer más a mi Señor. Quiero conocer más a mi Señor. Cuarta pregunta. ¿Qué nos enseña esto acerca del fundamento y la motivación de nuestro crecimiento como cristiano? ¿Qué nos enseña esto acerca del fundamento en que somos salvos por gracia? Cristo es nuestra motivación. Cristo es nuestro premio. Acordémonos de la meta. Pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Prosigamos a la meta, como dice el apóstol Pablo. Olvidémonos de lo que está allá atrás y prosigamos a la meta.
Quinta pregunta, ¿por qué? Dice, ¿qué es lo que Pablo sí hace? Como lo estaba diciendo, no pone su vista atrás, no voltea atrás. Y en la Biblia hay ejemplos donde las personas voltearon a ver atrás y una se convirtió en sal. Y un pueblo entero fue consumido. El pueblo de Israel quería volver a Egipto. Y murmuraban y cuestionaban a Moisés. Allá en Egipto teníamos pan, teníamos de beber, teníamos todo. Aquí en el desierto no tenemos nada. Querían volver atrás. No tenían su mirada puesta en la tierra prometida. Y así hay muchos cristianos. Así hay muchos cristianos que no tienen su mirada puesta en Jesús, en la meta, en ese galardón. Realmente, mis hermanos, que un verdadero creyente quiere ver al Señor cara a cara. Que un verdadero creyente quiere ver a su Señor de frente. Y ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser nuestra meta. Ahora pone su mirada en Cristo, sigue adelante, sigue hacia la meta, la vida eterna. La vida eterna. Al supremo llamamiento de Dios por medio de Jesús. Sexta pregunta, ¿qué clase de imagen usa Pablo en los versículos 13 y 14? ¿A qué te acuerdas? ¿Qué nos enseña esto acerca de la clase de esfuerzo que debemos hacer para crecer como cristianos? Estas preguntas son bien interesantes. ¿Qué clase de imagen usa Pablo en los versículos 13 y 14? En un maratón, en una meta, en una pista. En un maratón. Me recuerda a tener disciplina. A tener disciplina. No cualquiera va a entrar en un maratón. No cualquiera va a entrar en un maratón. Tiene que ser alguien con disciplina, que se esfuerza, que tiene dominio propio, paciencia, perseverancia. También, ¿saben qué tipo de persona entra en un maratón? Las que son legales. Las que son legales, las que no son tramposos. Y hoy en día en las iglesias hay mucha gente tramposa. Tramposa que le meten el pie a los que verdaderamente quieren crecer espiritualmente. Le meten el pie, son tropiezos realmente. Y le pido a Dios de que yo no sea uno de esos. Son legales, no tramposos. Ponen la mirada en la meta, ¿verdad? No se desvían, no miran ni para la derecha ni para la izquierda. Ponen su mirada en la meta, luchan, pero no luchan, ya saben ustedes cómo, sino que luchan, se esfuerzan, pelean, guerrean, se van olvidando de lo que queda atrás. Concentración también es importante. Esa concentración de poner tu mirada en la meta, en Cristo Jesús. Estar concentrado en ese llamamiento. Y obediencia. Obediencia, que no debe de faltar la obediencia. No debe de faltar la obediencia. Pregunta séptima. Según Pablo, ¿con quién debemos o a quién debemos imitar en el versículo 17? Hay dos respuestas. ¿A quién debemos de imitar en el versículo 17? Acordémonos que estamos en Filipenses capítulo 3. Seguimos en el versículo 17. ¿A quién debemos imitar? Dice, hermanos, sed imitadores de mí y fijaos en los que así se conducen según el modelo que tenéis en nosotros. Obviamente, ser imitadores del apóstol Pablo. Y la segunda respuesta es también ser imitadores a los
que así se conducen, como el apóstol Pablo. Acordémonos que Pablo dice en la palabra del Señor, dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, dice. Así lo dice Pablo. Así lo dice Pablo. Entonces, si nosotros tratamos de imitar a Pablo, estamos tratando de imitar al Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros estamos queriendo imitar a los que así se conducen, estamos tratando de imitar al apóstol Pablo, por ende estamos tratando de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Vean qué importantísimo es el buen testimonio de un creyente, de un buen creyente, de un buen cristiano, de uno que ha vuelto a nacer, que van a querer imitarte, pero allí hay más detrás de eso. Ahí van a querer imitar al Señor, ahí van a ver reflejado al Señor Jesús en la vida de ese creyente piadoso. Y podemos ver pasajes como 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11 dice, capítulo 11 versículo 1 dice, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué, dice. Los corintios se acordaban de él y retenían las instrucciones como tal se las había entregado el apóstol Pablo. Efesios capítulo 5 versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con retribución. Este es Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Ves? Los de Tesalónica vinieron a ser imitadores de nosotros, dice Pablo, de Pablo, y del Señor, añade el apóstol Pablo. También en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 dice, porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de manos de los de vuestra propia nación la misma cosa que ellas padecieron de manos de los judíos. Y Hebreos capítulo 6 versículo 12. Hebreos capítulo 6 versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, dice, sino imitadores de aquellos que por la ley y la paciencia, a fin, dice, de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas. Entonces, como el tiempo ya se terminó, no lo quiero hacer muy largo, que el Señor les bendiga grandemente y vamos a estar discipulándonos. Si ustedes quieren, pueden ver todo el video. Si no quieren, no lo miren, eso es obvio. Pero sí que Dios ponga en sus corazones querer discipularse. Porque un verdadero creyente se discipula, lee la Biblia, ora, medita, practica lo que aprende. Y eso es muy importante. Así que nos vemos en un próximo video, así Dios mediante. Que el Señor le bendiga.